Dios les bendiga en esta hora. El devocional se titula Gracias, mi Señor. El simple hecho de dar gracias muchas de las veces lo hacemos espontáneamente, ya que es algo que hemos aprendido de esa manera. Pero ¿cuándo debemos de dar gracias? Un ejemplo claro lo podemos ver en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, donde nos da instrucciones a fin de que aprendamos, de que sepamos cuándo dar gracias. Y por eso el apóstol escribe, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias, dice, en todo, en toda circunstancia, dice el apóstol Pablo, sin excepción. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol nos está dando por lo menos dos pistas precisas en cuanto al agradecimiento. Porque primero nos dice, el tiempo de agradecimiento, dice, es en todo momento. Bueno o no tan bueno, corto o a largo plazo. Y esto es lo que quiere o pide Dios de nosotros, que el agradecimiento para con Él esté presente y de continuo en nuestro corazón. Entonces, si esto es agradable a nuestro Dios, tengamos por seguro que haciéndolo estaremos cumpliendo con la voluntad que Él nos ha prescrito. Y por consiguiente, entonces, encontramos claves para ser agradecidos. Momentos claves, acciones claves. Por ejemplo, cuando nos sentimos agobiados, debemos reconocer que Dios controla cada aspecto de nuestra vida. El salmista dice en el Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios, al tener el control de todo lo que sucede, entonces nos muestra el apóstol Pablo a los romanos que estas palabras que él habla entonces cobran sentido. ¿Cuáles son? Y el apóstol escribe en Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son los que son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Tiene ya mayor alcance estas palabras del apóstol Pablo en cuanto a las circunstancias difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque todo está en manos de Dios. Y todo lo que suceda, porque Dios lo tiene en control, nos va a ayudar. Otra de las claves es que Él permite que experimentemos adversidades en la vida, porque no sabemos nosotros. Tenemos esa confianza y esa seguridad que tenemos un escudo de protección. Por eso simple y sencillamente debemos de obedecer, confiar y sobre todo agradecer por todo lo que Él disponga, porque sabemos que Dios tiene el control y todo lo que nos suceda, aún así nos va a ayudar, porque será para bien. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y estas palabras como que hasta ayudan, fortalecen. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Problemas, dificultades, ahí está Dios. Y por eso agradecemos. Porque dice, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Ese es nuestro Dios. Y aún así, dice, no va a permitir algo más grande que no podamos soportar. Y dice, y dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Otra de las claves que tenemos que tener en consideración es que podamos ver nosotros la vida de José. Él fue lanzado a una fosa séptica, vendido como esclavo, acusado falsamente e injuriado y encarcelado durante 13 años. Y en ningún momento nosotros podemos ver un despropósito del corazón de José para con Dios. Y todo esto lo permitió Dios porque lo estaba preparando para ser un líder, para todo lo que vendría.
De hecho, José lo reconoce y él sabe y le dice a sus hermanos, ahora pues, no os entristezcáis, les dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se fijan? Hay que entender, sí, a veces estamos en angustia, en dificultad, pero por eso también Él nos dice, no te preocupes, ahí estoy. Y lo que nos toca a nosotros es decir, gracias. Gracias porque estás ahí, Señor. Gracias porque tú eres fiel y sabemos que aún en la adversidad, tú vas a responder. Es por eso que entonces la Escritura nos muestra las grandes bendiciones cuando en nuestro corazón puede haber la gratitud hacia Dios, aún en la adversidad. Debemos de recordar que las pruebas sirven para cumplir los propósitos de Dios para con nosotros, sobre todo para su gloria. La gratitud trae grandes bendiciones, grandes beneficios a los creyentes. Por ejemplo, nos motiva para buscar el propósito de Dios. Porque si reconocemos su presencia en nuestras circunstancias, en nuestras adversidades, en nuestros problemas, descubriremos cómo está actuando y nos prepararemos para recibir mayores bendiciones. Decía Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. Las pruebas ayudan a que nuestro corazón sea más sensible, se enternezca y esté listo para acceder ante cualquier cosa que el Señor desee lograr en y por medio de nosotros. Recordemos que nosotros somos instrumentos en sus manos. Pero si nosotros somos necios, tercos, duros, ¿cómo? ¿Cómo nos va a ayudar el Señor? ¿Cómo nos vamos a someter a su voluntad? Por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, en desmedida, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. También nos dice que nos recuerda, en la aflicción nos recuerda que dependemos de Dios. Ser agradecidos en medio de nuestras aflicciones demuestra que nuestra dependencia absoluta está en Dios, en nuestro Padre. Y Él es el que nos ayudará a librarnos de las pruebas. Según a los Corintios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, versos 9 y 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ese es el apóstol Pablo hablándonos y mostrándonos que aún en la adversidad podemos seguir confiando en Dios y decirle, gracias, gracias mi Señor. ¿Qué más beneficios o bendiciones tenemos? Y dice el apóstol, el salmista nos ayuda y nos dice, genera confianza. Si no tenemos respuesta a nuestras inquietudes, debemos depender de Dios.
¿Por qué? Porque Él nos guía. El salmista decía, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Concede mayor impacto a nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nuestra gratitud ante quienes observan nuestra conducta en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, será de gran importancia. Y de ahí debemos nosotros proyectar lo que hay en nuestro corazón. La esperanza, el gozo, la paz. Y todo porque procede no de nosotros, sino de nuestro Padre. No de las circunstancias en las que estamos pasando, sino de nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Por eso Cristo decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También desplaza la ansiedad y la frustración cuando nosotros somos agradecidos con nuestro Dios. La paz de Dios viene cuando nuestra petición ha sido conocida por el Padre, con acción de gracias. Si se lo agradecemos, nos enfocaremos en Él y no en nuestro problema. El apóstol Pablo decía ahí en la carta a Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se fija qué tantos beneficios tenemos? Otro es, nos mantiene enfocados en Dios y no en las circunstancias. Al agradecerle en medio de la adversidad, nuestra esperanza irá en aumento y no pasará desapercibida de los ojos de Dios. Según a los Corintios capítulo 4, versos 17 y 18, dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y una última nos da vitalidad en situaciones agotadoras. Si nos sentimos anonadados, ser agradecidos con Dios nos infunde esa fortaleza para poder perseverar. Por eso dice el apóstol Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios está moldeándonos a todos para que seamos a la semejanza de su Hijo, lo cual es el propósito final para nuestra vida. Si llegamos a comprender este privilegio y lo que implica, pues no podremos más que estar agradecidos con todo el corazón, en todo momento y obviamente por toda la eternidad, porque Dios tenga a bien que su misericordia repose en cada uno de nosotros y poder decir, gracias, mi Señor. Dios te bendiga.